saluda a Iván Pérez Armenti. Rápidamente vamos a ir a la conferencia de prensa de fin de año que está dando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a quien ya lo escuchamos hablar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Hemos empoderado a los burós regionales y las embajadas para que tengan un papel muy importante. No solamente implementan estos, ellos están sugiriendo nuestra respuesta, así que traer las respuestas de política internacional es importantísimo. Así que ha sido una gran reforma. Y en todo esto también mantuvimos contacto con todo el mundo en conflictos que no tienen nada que ver con Estados Unidos en general, pero el presidente es una persona pacificadora, como han visto en Pakistán, en Camboya y Tailandia, o la tragedia que hemos visto en Sudán, o el potencial para problemas más en el sur de Sudán. No importa, digamos, Armenia y Azerbaiyán, siempre buscamos oportunidades para tener ese papel de mediador que evita la guerra o que finaliza con un conflicto. Vemos muchos de estos casos que las personas entran a la mesa de negociaciones y pasa un proceso de implementación. Avanzamos en muchos de estos sitios y ellos acordaron en ciertas condiciones, pero todavía seguimos trabajando en ello para que eso se implemente y se aplique completamente. Estos conflictos están enraizados durante muchos años, así que nosotros tenemos un papel como el presidente también se siente muy orgulloso de ser un pacificador en el mundo. Él personalmente se ha comprometido en todo esto, sobre todo las principales, la situación con Gaza, que sigue todavía. Hay un cese del fuego ahora, ya la guerra no está activa al nivel que estaba antes, pero obviamente hay mucho más trabajo por hacer. Estamos en el papel de implementar la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Es un proyecto a largo plazo y se extenderá mucho más de los 4 años de este gobierno, pero pensé que fue un logro muy importante, así que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Sé que tienen preguntas, pero quería presentar esto como un predicado para lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo comienzo? Voy a comenzar por la parte de atrás, la última fila hasta hacia adelante. Me quedo aquí mucho rato, así que voy a atender todas las preguntas. No se vuelvan locos, eso sí. El señor del pelo blanco allá atrás, por favor, adelante. Quiero preguntarle sobre Gaza. Estados Unidos y Pakistán también tiene un consentimiento de Pakistán que no mande tropas para la paz. Bueno, en relación de todos los países que, como tenemos presencia en el campo, quieren saber específicamente cuál es el mandato y con qué mecanismos de fondos tendrás. Así que le agradecemos a Pakistán por esa oferta de ser parte de eso. Se está considerando la oferta y tendremos más respuestas antes de pedirle a cualquier persona que se comprometa. Pero me siento confiado que tenemos varios países que puedes participar y van a ser parte de esa fuerza de estabilización y Pakistán es clave. Y para hacerlo, creo que también necesitamos más respuestas antes de eso. Estamos tratando de avanzar. Y el próximo paso es anunciar la paz de la frontera y un grupo que dé una gobernabilidad diaria a esa zona. Y creo que eso va a ser parte de la estabilización. Y cómo se va a pagar y cuáles son las reglas de compromiso y cuál va a ser el papel de la desmilitarización de la zona. Gracias, secretario, por hacer esto. Voy a empezar con Rusia y Ucrania. Fácil, ¿verdad? Pregunta fácil. Bueno, sí, hay una tarea en este momento y hay una reunión en Miami. ¿Qué se espera con esas conversaciones? El presidente espera que Ucrania básicamente se presente antes de que Rusia se eche para atrás. Ucrania en esta mañana vio que están bombardeando las ciudades, por lo menos en la televisión. Putin dijo, ¿por qué los ucranianos ignorarían lo que están diciendo los rusos públicamente y creer lo que están escuchando por otro lado? Hay una razón por la cual esta guerra no se ha acabado, porque hay muchos factores. Pero es cierto, hemos tratado de lograr durante este proceso, y seamos claros, Estados Unidos se ha comprometido, el presidente, y lo que yo pienso que él trata de decirles a ustedes es esto, y voy a traducirle lo que él quiere decir, es que no es nuestra guerra, es una guerra de otro país. Tenemos compromiso en el país, tenemos activos en relación a esto, y todos nos ha dicho, y todos pueden decir que solo un país, una sola entidad en el
mundo que puede hablar con ambas partes y averiguar si hay una manera de acabar con la guerra de manera pacífica. Y eso es Estados Unidos. Hemos invertido mucha energía, mucho tiempo a altos niveles del gobierno. Y creo que el presidente Trump ha tenido más reuniones con miembros de la políticos internacionales, incluso para comercio. Stephen Jarrett ha invertido mucho tiempo. Yo, el vicepresidente, el secretario de Guerra y otros más, el secretario del Tesoro y muchos más han invertido mucho tiempo y energía en esto. Lo que estamos tratando de averiguar es qué puede aceptar Ucrania, qué puede aceptar Rusia. Y sabemos que todas las posturas son diferentes y podemos atraerlos hacia un centro para que estén de acuerdo. Por un lado, tienen que rendirse o negociar un acuerdo. No vemos que nadie se rinda en este caso por ninguna de las dos partes, así que tendremos que negociar un acuerdo para acabar con la guerra. Y eso requiere dos cosas: que ambas partes obtengan algo y que ambas partes ofrezcan algo también. Y estamos esperando a ver qué cada uno de los países espera dar. Y al final, la decisión depende de Ucrania y de Rusia, no de Estados Unidos. Este es el papel que estamos tratando de tomar. Y no se trata de imponer ningún acuerdo a nadie. Es simplemente determinar qué esperan ambas partes, qué necesitan que suceda y qué están dispuestos a ofrecer a cambio de todo eso. Y eso requiere mucho tiempo, mucho trabajo y generalmente no se puede hacer en ruedas de prensa ni en los medios. Hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho por recorrer, sobre todo los temas más fundamentales, las más difíciles. Ese otro caballero con los lentes, por favor, detrás de usted, porque usted no es el siguiente. Ahí el que está ahí. Perdón. Usted puede comenzar. Pensé, no la había visto, pero adelante, porque usted está de primera en esa fila. Sí, es una maquinaria total, damas y caballeros. Quiero preguntarle cómo ve la escalación de tensiones entre Japón y China. Usted se conoce que usted tiene una retórica muy fuerte en contra de China. ¿Usted condena las acciones de provocación en contra de Japón? Yo he sido muy amable con China en relación con el trabajo que tenemos que hacer con ellos. Tuve otro trabajo y ahora mi trabajo es que represento al presidente de Estados Unidos y a Estados Unidos en la diplomacia internacional y hemos avanzado con Japón. Los japoneses son aliados de Estados Unidos. Estas tensiones ya son preexistentes, así que entendemos que la dinámica se tiene que equilibrar en la región y sentimos que podemos continuar con nuestra asociación firme con Japón y hacerlo de cierta manera que continúe permitiéndonos de buscar las maneras productivas de trabajar también con el Partido Comunista de China y del gobierno de China. Y al final, China va a ser y siempre será un país rico y poderoso y un factor importante, los factores geopolíticos. Tenemos que lidiar con ellos. Podemos trabajar juntos y ambas partes ya son maduras suficientes como para encontrar que eso es el futuro. Nuestra parte es eso, es buscar oportunidades de trabajar juntos, porque hay un desafío internacional donde Estados Unidos puede trabajar con China y podemos solucionar eso. Habrá puntos de tensión y reconocemos que nuestro trabajo es equilibrar todas estas cosas. Ambas partes lo reconocen y creo que lo podemos hacer sin poner en peligro ni socavar nuestro compromiso con nuestros socios de la región Indo-Pacífica, Corea del Sur y sobre todo Japón. Y no quiero olvidarme de nadie, India, Australia, Nueva Zelanda. Y tenemos relaciones como países con Vietnam y con incluso Camboya, que no hemos tenido contactos muy cercanos con ellos de manera histórica, pero hemos hablado mucho con ellos últimamente sobre el contexto del conflicto con Tailandia, pero también para buscar oportunidades de trabajar juntos de manera estratégica. Y cuando digo Tailandia, es que hemos tenido una alianza estratégica muy fuerte durante años. Ahora usted sí. Dos puntos concretos en español. Bajo esta lógica hemisférica, ¿han considerado ampliar la presión más allá de Venezuela o Colombia a regímenes como los de Nicaragua o Cuba? Y segundo, esta semana en el Congreso se denunciaba que México está mandando decenas de buques petroleros a Cuba con la preocupación de que eso financia la dictadura. ¿Debería México reconsiderar esta política de asistencia al régimen cubano? Voy a contestar en español si me permiten y luego en inglés también. ¿Alguien tiene subtítulos? ¿Lo pueden hacer? No importa, porque voy a decir lo mismo en inglés. Mira, la amenaza más importante que existe en la región es estos grupos terroristas criminales
Es la amenaza que enfrenta Colombia, la amenaza que enfrenta el hemisferio entero, pero es la raíz de la violencia en Ecuador, en México, en todo Centroamérica, en todos estos países. Es la amenaza más primordial de la región. Entonces tenemos gobiernos que cooperan en nuestros esfuerzos en contra de eso. Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, la República Dominicana. No dejo a nadie fuera, pero son muchos que cooperan. Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia. Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero encima de eso tenemos, al nivel institucional, tenemos muy buenas relaciones y con México. El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En el tema de Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales. Por ejemplo, el ELN y la FARC operan abiertamente desde territorio venezolano. Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países, inclusive Trinidad, República Dominicana, etc. Así que Estados Unidos lo que simplemente está buscando es la seguridad del hemisferio, que incluye, por ejemplo, Haití también. Y no hemos visto enfocado en eso. Obviamente los esfuerzos en contra de los barcos narcotraficantes saliendo de Venezuela han recibido mucha atención. Lo que no se habla lo suficiente, lo que estamos haciendo también en el mar Pacífico, donde hay esfuerzos andando también. La diferencia es que ahí tenemos la cooperación de gobiernos amigos. Lo que no se está hablando es lo que estamos haciendo junto con los mexicanos. Lo que no se está hablando es lo que estamos haciendo para crear una fuerza de estabilidad antipandilla dentro de Haití. Lo que no se está hablando es toda la cooperación que existen con todos estos gobiernos para llevar a cabo esta guerra en contra de estos elementos terroristas, criminales, que operan abiertamente dentro de nuestra región y que amenazan los estados de esta región. La buena noticia es que este nuevo año nos va a traer más gobiernos en el hemisferio que están dispuestos a cooperar en países como Bolivia, en Chile. Obviamente ya tenemos grandes amistades en lugares como Paraguay y Argentina. Y en fin, la reelección del presidente en Ecuador, la cooperación que existe en muchos países y esperemos poder ampliar esas relaciones con otros países también. Así que el esfuerzo se trata de eso y en eso estamos enfocados. Y obviamente tenemos que determinar cuáles son las fuentes de inseguridad en la región. Y esa fuente, la razón por la cual Venezuela ha recibido tanta atención, es porque Venezuela es un país que no simplemente, es un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros, sino abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo Hezbollah, Irán y otros. Y obviamente estos grupos narcos cooperan abiertamente desde ahí. The question that and it's a question many of you might have as well is, pregunta que quizás ustedes también la quieran hacer. Cuando se trata sobre el hemisferio, la segunda amenaza más importante es de grupos terroristas transnacionales, sobre todo concentrados en narcotráfico y también en negocios secundarios. Tenemos muchos países que cooperan de manera normal con nosotros, como México. El nivel de cooperación con nosotros es el más alto que jamás ha habido en la historia. Centroamérica, la mayoría, excepto quizás Nicaragua y algunas poco Honduras también. Hemos tenido gran cooperación de Ecuador, El Salvador, Ecuador en Sudamérica, pero en toda la costa pacífica también tenemos estas iniciativas. Guatemala, Costa Rica, Panamá. Son países que cooperan con nosotros de manera abierta en busca de estabilidad en la región. Y la cuenca caribeña, en Trinidad, Guyana, Jamaica, la República Dominicana, países que cooperan con nosotros abiertamente. Incluso Colombia, a pesar de su presidente inusual, tiene instituciones en ese país que trabajan con nosotros y esos lazos siguen de manera efectiva. Todo es muy positivo. Hay un lugar que no coopera y es el régimen ilegítimo de Venezuela. No solamente que no cooperan con nosotros, sino que operan con elementos criminales y terroristas. Invitaron a Hezbollah y Irán para que operaran desde allí, desde su territorio, y el ELN y los disidentes también, no solo del territorio de Venezuela, para controlar el territorio venezolano sin ningún impedimento. Y aparte de eso, sabemos que están compinchados con el narcotráfico.
No es que no los pelean, no los luchan, es que simplemente cooperan con ellos y les permiten que operen libremente. Así que entran y salen lo que quieran, entran y salen del territorio y es un desafío. Por eso es que se ve tanta atención. Pero les urjo no solamente que se concentren en eso, sino el resto de las cosas que hacemos en la región. Por ejemplo, estar en contra con esa fuerza de supresión de pandillas en Haití. Estábamos buscando 5.500 personas, ya tenemos 7.500 ya de diferentes países. También donantes para dar fondos para esa iniciativa. Así que todo esto lo estamos haciendo de manera coherente para brindar estabilidad para el hemisferio, a la región, en la región donde vivimos, que no recibe suficiente atención. Tener el poder de Estados Unidos para hacerlo con la mayor cantidad de posibles de países que quieran trabajar con nosotros, esa es la meta, es integral. Y lo que hace que Venezuela resalte es que el régimen coopera con los terroristas. Ahí, usted en esa fila. Usted, la Casa Blanca recientemente dijo, colocó la estrategia de seguridad nacional reorientada para el hemisferio occidental. Occidental, así que y entonces ¿cómo va a dictar esa relación con otros hemisferios como Canadá y México? Bueno, queremos ser socios, tienen las mismas amenazas que nosotros. Los alcaldes mexicanos son los que mueren en las plazas públicas, los periodistas son los que han sido asesinados en partes de México. Las instituciones de México en algunas veces están ya amenazadas por esos elementos y por eso es que se asocian con nosotros. Queremos trabajar con otros gobiernos para enfrentar esos desafíos y tenemos sitios de cooperación, Nicaragua o Cuba no, pero obviamente no teníamos históricamente de Bolivia, pero esperemos que eso cambie. Y no lo tenemos del régimen de Venezuela, porque por supuesto no solamente no coopera con nosotros, sino de manera abierta cooperan con los narcotraficantes que utilizan un punto de transporte de drogas de Venezuela. Gracias, señor secretario. Usted tuvo la segunda ronda de negociaciones entre el Líbano y Israel. ¿Usted ve quizás un acuerdo entre esos dos países sin que haya otra ronda de negociaciones? Y la segunda pregunta es sobre Sudán. Señor secretario, hay una guerra civil allá, pero también hay un factor regional importante. Perdón, un factor en esta guerra. ¿Qué opina usted y qué es lo que significa? ¿Hay que Sudán está dividido? Vamos a separar esas dos preguntas porque son muy fáciles las dos. Bueno, la primera es que estamos optimistas, ¿verdad? Porque todo el mundo sabemos que hay un país, el gobierno del Líbano es fuerte, Hezbollah ya ha sido más o menos desarmado, así que hemos tratado de manera en cooperación para empoderar al gobierno libanés para que pueda hacerlo. Así que esperemos que con estas conversaciones sigamos allí y logremos ese resultado. Lo muy claro para todos es que nadie está a favor de que Hezbollah pueda actuar de nuevo, ni tampoco que sea un representante de Irán para que Israel tenga paz. Así que esperemos que las conversaciones entre los libaneses y los israelíes puedan avanzar y que eviten más conflictos. Yo no hablo por el gobierno de Israel, por supuesto, yo solamente repito lo que ellos dicen porque ellos sienten que están amenazados por Hezbollah. Así que esperamos evitar eso. Esperamos que para tener paz se pueda lograr eso y la mejor manera es de tener un gobierno libanés fuerte que pueda controlar el país y que Hezbollah no esté armado para que sea un peligro para Israel ni para el gobierno del Líbano. Y no sé qué pasará con las conversaciones, pero vamos a tratar de hacer lo más posible de que sean productivas. Sé que ahora con Sudán hay situaciones regionales. Todos tienen apoyo. It's not just countries that are providing them weaponry and equipment, it's also countries that are providing transshipment, particularly to the RSF to receive weapons, in some cases advanced weaponry. Our goal right now in the short term, and what we've emphasized a corto plazo el gran nivel de cooperación que tenía con distintos gobiernos, dijo, por ejemplo, que con México habían llegado a un nivel de cooperación nunca antes visto entre ambos países, pero destacó que el problema con Venezuela es que el gobierno de Venezuela no coopera con los Estados Unidos y que no solo no coopera, sino que también está cooperando con elementos que ellos consideran terroristas o que no son afines a los Estados Unidos. Estas fueron algunas de las definiciones
que el secretario de Estado Marco Rubio dio en esta conferencia de prensa de fin de año allí en la capital de los Estados Unidos y que nosotros les estábamos llevando en vivo aquí por la pantalla de CNN en español.